Es mágico encontrarnos con personas que en sus últimos días siguen disfrutando intensamente lo que hacen. Tino Contreras, a sus 97 años, con la cadera destruida, pero con un optimismo inquebrantable, seguía deleitando a su público con su música. Él no se había cansado. A Tino se le atribuyen 300 obras grabadas y alrededor de 3.000 composiciones. Esto a lo largo de 7 décadas de actividad profesional. Trabajó en los Estados Unidos, en Argentina, Venezuela, España y hasta en Turquía, por mencionar algunos países. Unos meses antes de dejarnos, en el 2021, se presentó a tocar en un concierto en línea. Ahí se ganó el reconocimiento Guinness al artista más longevo en ofrecer una actuación por ese medio. Tino no quería parar y lo dio todo hasta sus últimos días. Para comprender la vida de Tino Contreras y su legado, primero hay que establecer que la vida de un artista de este calibre se desarrolla más como un maratón que como un sprint. Hoy podemos decir sí, que Tino Contreras es parte de un selecto grupo que representa lo mejor que ha habido y que quizás habrá en el jazz mexicano. Pero también que fueron décadas de trabajo incansable para el perfeccionamiento de su arte, de crear alianzas para rodearse de talento que lo acompañara y de construir una marca personal que hoy evoca innovación, pero sobre todo persistencia. Tino nace en un hogar en el que la música abundaba. Su abuelo era director de orquesta. Entre sus tíos, primos y hermanos salieron músicos con muchísimo reconocimiento. En un ambiente en el que se potenciaban los talentos artísticos, Tino descubre el suyo tocando la batería. Con un espíritu siempre inquieto, abandona su natal Chihuahua, dejando atrás sus negocios y su familia. Se muda a la Ciudad de México, donde cultiva también el piano, la trompeta y el canto. En un momento histórico, en el que el género apenas nacía, fue abriéndose cancha y pronto estaría compartiendo escenario con grandes personalidades como, por ejemplo, Ray Charles, Chick Corea, Duke Ellington y Dave Brubeck. Puntualicemos el contexto en el que Tino se sube al escenario para alternar con la orquesta de Duke Ellington. El jazz era apenas conocido en México y, desde luego, había poco apetito y recursos para desarrollar este género en nuestro país. Tino no duda. Había que ir a la fuente de todo, los Estados Unidos, y de primera mano sentir la escena musical jazzística. Tino consigue los fondos y arma su banda, que incluye a Mario, su hermano. Ahí, en el Festival de Evansville, es donde los paisanos no solamente coinciden con estas grandes personalidades, sino que impactan con su interpretación. Algún titular de la época dijo: "Baterista mexicano despierta a la multitud". Esta parte de la personalidad de Tino, de ser el artista todoterreno, estuvo presente siempre. Imaginen la época de los 60, en la que se vivían importantes transiciones sociales y culturales, el movimiento de los derechos humanos, los hippies, etc. Esa época vio un profundo cambio de valores, pero también muchas fricciones en sociedades conservadoras como la nuestra. De hecho, el jazz, como género, estaba señalado por su carácter subversivo. Pero Tino no claudica, y en un momento de genialidad decide innovar, incluso yendo a contracorriente. A mediados de los 60, fusiona elementos sacros con las armonías contemporáneas, dando vida así a su Misa en Jazz. En esa obra y su correspondiente disco se fusionan elementos de música ambrosiana y gregoriana con los de su género favorito. Es con esa Misa en Jazz que en 1966 Tino actúa por segunda vez en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Algunos años después, Agustín Lara lo apodaría el anticristo del jazz.
Su inquietud lo llevó a experimentar con diversos sonidos y atmósferas. En los 50, escucha merengue en el Caribe y lo incorpora a su estilo. En los 60, no duda en mezclar su música con el baile de cámara y se presenta en Bellas Artes su Jazz Ballet. Y en los 70 hace un tributo a su tierra natal grabando Sinfonía del Quinto Sol, en el que recurre a utilizar instrumentos prehispánicos. Siempre echado para adelante, se iba de gira, la mayoría de las veces con sus propios medios. Viajar en aquel entonces no era tan sencillo, y menos a algunos destinos tan lejanos como Turquía o Argentina. Aún así, Tino fue un maestro para encontrar las oportunidades y crear las relaciones para poder realizar esos viajes internacionales. Por ser muy exigente, aprendió a rodearse de músicos de enorme nivel para acompañar su trayecto, incluyendo a Valentino, su hijo, quien lo secundó por varias décadas. Así, los éxitos de Tino fueron también los éxitos de quienes fielmente quisieron acompañarlo. A Tino lo premiaron innumerables veces. Ganó certámenes de jazz. Fue condecorado por gobiernos estatales, homenajeado por sus varias décadas de pasión musical. Pero le faltó un solo premio digno de su trayectoria: un Grammy. Para nosotros, Tino es un artista que hoy, a unos años de su partida, todavía merece ganarlo, porque es un buen ejemplo de nuestra esencia mexicana: creativo, perspicaz y entrón. Sin embargo, actualmente, por desgracia, Tino es más conocido en el extranjero que en su propio país. Enalteciendo su espíritu inquieto, nosotros queremos cambiar eso, y lo queremos hacer junto a ti. Nos hemos propuesto honrar a Tino con un Grammy. Así, encabezado por Valentino, su hijo, se ha ensamblado a una docena de músicos que hoy son referentes del jazz mexicano. La misión es grabar 8 de los temas más emblemáticos de Tino en un álbum tributo. Y queremos llevar ese álbum a la esfera internacional y competir para darle a Tino Contreras lo que en vida mereció: el reconocimiento musical de mayor prestigio. Si te gusta el jazz o estás interesado en promover música auténtica y con alma, te invitamos a amplificar la voz de Tino. Apoya este proyecto. Tenemos varias maneras de hacerlo: compartiéndolo en tus redes, comprando el libro biográfico, donando o participando en algunas de las experiencias que hemos preparado. Estamos orgullosos de recordar y de justipreciar la carrera musical de Tino Contreras. Queremos seguir promoviendo la música que construye, y por ello te invitamos a construir junto con nosotros.